Bienvenidos al Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Israel anunció la reapertura parcial del cruce de Rafah que conecta la Franja de Gaza con Egipto. Tel Aviv informó que podrán pasar un número limitado de residentes del enclave palestino, al tiempo que suspendieron las funciones de Médicos Sin Fronteras en ese territorio. Continúa la controversia tras las más recientes revelaciones del caso Epstein. El primer ministro británico aseguró que Andrew Mountbatten Windsor debería testificar ante el Congreso estadounidense y destacó que la prioridad son las víctimas. La trama ya provocó también la renuncia de un asesor del primer ministro de Eslovaquia. En Costa Rica avanza la jornada de elecciones presidenciales en la que la candidata oficialista Laura Fernández es favorita con sus promesas de mano dura contra la criminalidad. Alrededor de 3,7 millones de ciudadanos están llamados a votar también para elegir a 57 diputados. Tenemos reporte desde San José. Damos inicio hablando de la Franja de Gaza porque este domingo por fin se dio la reapertura parcial del cruce de Rafah. Las autoridades israelíes informaron que iniciaba el cruce de un número limitado de residentes e informaron que a partir del lunes se habilita el cruce en ambos sentidos, tanto para entrar como para salir del enclave palestino hacia Egipto. Miles de palestinos heridos o enfermos esperan poder salir y otros poder regresar a su tierra. Esto mientras que Israel suspendió ahora la operación de Médicos Sin Fronteras en Gaza, luego de que se negara a entregar los archivos personales de sus trabajadores. Nos amplía Maxim Pluvine. Tras más de 20 meses de aislamiento casi total, Israel anunció el domingo una reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza. Kogat, la agencia militar israelí que supervisa los territorios palestinos ocupados, indicó que se trata de un test antes de que las personas puedan entrar y salir del enclave palestino. Cruce de Rafah, actualización. El cruce de Rafah ha abierto solo para el paso de personas. Hoy se está realizando una prueba piloto para evaluar el funcionamiento del cruce. Se espera que el movimiento de residentes en ambas direcciones, entrada y salida hacia y desde Gaza, comience el lunes. Aproximadamente 20.000 palestinos, entre niños y adultos que necesitan atención médica, esperan salir de Gaza a través del cruce y miles de palestinos fuera del territorio esperan poder regresar a casa. La apertura del cruce que lleva a la Franja de Gaza es un salvavidas para muchos pacientes, especialmente para los pacientes de diálisis renal. Ellos necesitan ser transferidos al extranjero para cirugías de trasplante de riñón, además de recibir la medicación adecuada que requieren para el trasplante. Estoy realmente feliz de que el cruce se vaya a abrir después de esperar 2 años de guerra. Cuando se abra, iré para un trasplante de riñón, si Dios quiere, y espero regresar y estar recuperada, si Dios quiere. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que Israel permitirá que 50 pacientes al día salgan de Gaza. Al mismo tiempo, a nivel humanitario, el Ministerio de la Diáspora de Israel anunció que cesará las operaciones de Médicos Sin Fronteras en el enclave, tras la decisión de la organización de no compartir las listas de su personal palestino, como lo exige Tel Aviv. Seguimos en Medio Oriente. En Irán, el ayatolá Ali Jamenei advirtió a la Casa Blanca que Estados Unidos podría desatar un conflicto regional después de que tanto Teherán como Washington confirmaran que están negociando una salida diplomática a la escalada de tensiones militares. En paralelo, el presidente del Parlamento iraní anunció que ahora Irán considera a todos los ejércitos de la Unión Europea como organizaciones terroristas, una respuesta simbólica a la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de grupos terroristas de Bruselas. Las conversaciones en curso entre Irán y Estados Unidos vienen acompañadas de una serie de presiones, como las nuevas imágenes de los barcos de guerra desplegados en la región y declaraciones que mezclan amenazas con llamados al diálogo. El sábado por la noche, reporteros que viajan con Donald Trump le preguntaron nuevamente sobre sus intenciones con Teherán. Ciertamente no puedo decirte eso, pero tenemos barcos muy grandes y poderosos dirigiéndose hacia esa dirección. Ya sabes, no puedo decirte, espero que negocien algo que sea aceptable. Por el lado iraní, algunos líderes están intensificando su retórica.
Los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional. Además de estas tensiones con Estados Unidos, las relaciones de Irán con Europa se han deteriorado significativamente. Después de que la Unión Europea declarara a los guardianes de la revolución encargados de sofocar las protestas como una organización terrorista. Irán respondió diciendo que los ejércitos europeos son los terroristas. Los ejércitos europeos son considerados como grupos terroristas y la Unión Europea será responsable de las consecuencias de esta acción. Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian acusó a los europeos, junto con Estados Unidos e Israel, de instigar las protestas contra el régimen. En Pakistán, las autoridades indicaron que ya son al menos 145 los militantes del grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán, que han muerto en medio de combates con la policía y el ejército. Los enfrentamientos han durado más de 40 horas e iniciaron tras una serie de ataques coordinados que mataron al menos 33 civiles el sábado. Las redadas de las autoridades contra los separatistas también dejaron al menos 18 víctimas civiles. Hablamos de la guerra en Ucrania. Esta mañana Rusia mató a 15 personas en un ataque con drones contra un autobús en la ciudad de Dnipro. Las autoridades ucranianas informaron que el vehículo transportaba mineros y a trabajadores de los servicios de emergencia. Los hechos se producen luego de que más temprano Rusia atacara un hospital materno-infantil en Zaporilla, donde al menos 6 personas resultaron heridas. Esto mientras que en terreno diplomático hay expectativa por el segundo encuentro tripartito entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos previsto en Abu Dhabi. En ese momento estaba tumbada en la cama, oí un zumbido, miré por la ventana y vi que empezaba a descender directamente sobre la sala de maternidad. Grité a toda la sala y salimos corriendo porque volaba hacia nosotros. En cuanto salimos al pasillo, hubo una explosión. En otras noticias, continúan las reacciones tras la más reciente y no menos controversial revelación de archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. En Eslovaquia, Miroslav Lajčák, uno de los principales asesores del primer ministro Robert Fico y exministro de Exteriores, renunció tras publicarse que intercambió mensajes con el delincuente sexual. De otra parte, en Reino Unido, la monarquía sufre otro remesón por las nuevas y no menos controversiales revelaciones sobre Andrew Mountbatten Windsor. Incluso el primer ministro Keir Starmer dijo este domingo que el antiguo príncipe, al que le retiraron los títulos el mes pasado, debería testificar ante el Congreso estadounidense. En Costa Rica avanza la jornada electoral para las presidenciales. Unos 3,7 millones de ciudadanos están llamados a las urnas, también para elegir a 57 diputados. Para ampliar la información, conectamos con Cindy Regidor, corresponsal de France 24 en San José. Cindy, buenas tardes. Hablemos de cómo va la jornada hasta este momento. Hola, la jornada transcurre en completa normalidad, con mucha tranquilidad, así lo ha dicho el Tribunal Supremo de Elecciones, que también reportó que los centros de votación abrieron como debían hacerlo en el momento que había que hacerlo a las 6 de la mañana, así como también los que se encuentran en el exterior. De momento no hay incidentes que reportar. En los medios locales destaca un incidente menor en el que se vio involucrada una diputada y líder del movimiento oficialista que fue agredida con una bandera, según ella dijo, y que también recibió algunas agresiones verbales. Sin embargo, pues no pasó a más. Pero también los medios reportan que las candidaturas presidenciales que han coincidido en algunos espacios pues se han saludado de manera muy cordial y muy respetuosa. En los medios locales también se ve este mismo ambiente que vemos acá, mucha tranquilidad, las filas de la población esperando para ejercer su derecho al voto y mucho orgullo por parte de la ciudadanía al decir pues que es importante que las personas ejerzan el derecho al voto porque es un símbolo de la democracia que se vive en este país. Hablemos entonces de las tendencias que se esperan en estos comicios basándonos en la intención de voto. Sí, la encuesta última publicada antes de la veda electoral del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP, este 28 de enero, proyectaba una intención de voto para la candidata del oficialismo o del continuismo, Laura Fernández, de casi un 44%, 43.8%. Y muy por debajo aparece en el segundo lugar el socialdemócrata del Partido de Liberación Nacional, el partido más longevo de Costa Rica,
Álvaro Ramos con un 9% de intención de votos. También aparecen justo después de Ramos la ex primera dama y arquitecta Claudia Dobles y también del Frente Amplio de Izquierda Democrática el candidato Ariel Robles. Creo que en este momento a lo que se está a la expectativa es de si habrá o no una segunda ronda. Según esta encuesta, la candidata Fernández tendría más del 40% necesario para evitar una segunda ronda y declararse como la ganadora. Y ella ya venía creciendo consistentemente en las otras encuestas. En la semana anterior ya registraba los 40 puntos necesarios para ganar en esa primera ronda. Hay una encuesta que también se publicó este 28 de enero de Demoscopía, en donde Fernández aparece con un 34%, pero siempre el margen que hay entre ella y el resto de candidatos es bastante amplio. Entonces, la gran pregunta creo será si esta noche Fernández logra esa victoria en primera ronda y qué pasará además con el nivel de participación. Porque sí, la encuesta de CIEP proyectaba que a lo mejor un 70% estaba totalmente decidido a votar, pero que eso también podía variar si finalmente tal vez las personas no encontraban un candidato en quien finalmente depositar su voto. Hay mucha indecisión todavía. La semana pasada se registraba un 25% de indecisión entre, sobre todo, mujeres, población joven entre 18 y 34 años y las provincias costeras. Entonces creo que esos son como los dos grandes datos que espera la ciudadanía conocer esta noche. El tema de la participación, si finalmente hubo un aumento en comparación con la elección anterior, en donde se registró el abstencionismo más grande de la historia, y si habrá o no una segunda ronda. Pues Cindy, muchas gracias por toda esta ampliación. Sin duda estamos muy pendientes de lo que ocurra allí. En Venezuela, el activista Javier Tarazona fue excarcelado, según informó su familia. Acusado de terrorismo e incitación al odio, el fundador de la ONG Fundarredes era uno de los denominados presos políticos de más alto perfil detenido en el Helicoide, el centro de detención del Servicio de Inteligencia del Estado, que Delcy Rodríguez prometió cerrar. El activista fue detenido hace más de 4 años después de denunciar que el gobierno de Nicolás Maduro habría dado cobijo a líderes guerrilleros colombianos en Venezuela. Su excarcelación se produce después de la amnistía general anunciada por la presidenta encargada. Vamos ahora a Estados Unidos, porque en medio de la tensión que vive el estado de Minnesota por las redadas del ICE, la muerte de 2 estadounidenses baleados por agentes antiinmigración y las protestas en contra del accionar de los oficiales, las autoridades informaron este domingo que Liam Conejo Ramos, el menor de 5 años, y su padre fueron puestos en libertad tras permanecer más de una semana detenidos, en otro caso que avivó la indignación de la ciudadanía. El gobierno federal indicó que el padre había abandonado al menor para no ser detenido. A su vez, las autoridades locales señalaron que el niño fue usado como carnada para capturar a otras personas que se encontraban en la residencia. Cerramos con las declaraciones del presidente Donald Trump sobre Cuba. El republicano dijo que confía en que las autoridades de la isla buscarán un trato con Washington tras el anuncio de aranceles a los países que suministren petróleo a La Habana. Al tiempo, señaló que los cubanos requieren ayuda humanitaria. Estamos empezando a hablar con Cuba. Necesitan ayuda humanitaria y estamos empezando a hablar con Cuba. No olviden que mucha gente que vive en nuestro país fue tratada muy mal por Cuba. Todos votaron por mí y queremos que reciban un buen trato. Nos gustaría que pudieran regresar a su país. No han visto a su familia durante muchas décadas. Así que trabajaremos en eso. Podré resolverlo. Antes de finalizar, revisamos lo que titula nuestra página web, france24.com. En portada, Israel abre parcialmente el cruce de Rafah, pero todavía no autoriza el paso de personas. Asimismo, el líder supremo de Irán advierte de un conflicto regional si Estados Unidos inicia una guerra. Y las elecciones en Costa Rica, Fernández vota y llama a participar en lo que considera una fiesta democrática. Así cerramos esta emisión de noticias. A ustedes les agradecemos su sintonía. Quédense con France 24, que volvemos en breve. France 24 crece en el mundo digital. Síntesis, análisis y contexto. Siga lo esencial del día, los temas más leídos. Para estar conectado con la actualidad, síganos. France 24, la información empieza aquí.